Bueno, yo soy María Eugenia Bestani, soy hija de Marcelo Rafael Bestani, nieta de libaneses por parte paterna. Mi apellido es un apellido árabe que significa mi jardín. Bustan es jardín y el i es el posesivo, mi. Mi jardín es mi apellido. Mis abuelos se conocieron acá en Tucumán, ya grandes, digamos, pero pertenecían al mismo pueblo. Ellos vivían en Deir el-Qamar, que traducido significa convento de la luna. Es un pueblo en la montaña libanesa, en el Shuf. Mi abuelo salió del Líbano con un primo a la edad de 17 años y la historia, hay una historia un poco romántica detrás de todo esto. Su mamá había quedado viuda y él era el hombre de la casa, tenía una hermana, pero su madre era muy bella y muy, digamos, tenía pretendientes, y en esa época era muy difícil para una mujer sobrevivir sola. Entonces ella optó por casarse y bueno, Rafael no soportó esa idea, se fue al puerto de Beirut con 50 libras esterlinas y cruzó el océano. Y vino con un primo, todavía no tenemos muy claro por dónde entró, en esa búsqueda estoy. El primo se llamaba Najle y llegaron a la zona de Catamarca, a Chumbicha, a comerciar y a trabajar con lo que ellos estaban familiarizados, que era con los frutos y frutos secos. Después Najle, que al nombre se lo translitera, digamos, como ángel, y mi abuelo, que se llamaba Lutfala, que es gracia de Dios en árabe, o bondad de Dios, Lutfala, lo cambian por Rafael, porque a la gente le costaba pronunciar los nombres en otra lengua. Y mi abuelo se viene a Tucumán porque había primos Bestani en la zona de Aguilares, y luego comienza con las almacenes de ramos generales, después fraccionadoras de azúcar, y después, bueno, tiene bastante éxito en su ocupación y avanza mucho materialmente, y conoce a Emilie Saad, que era de su mismo pueblo, una señorita soltera, ya grande, que ella había optado, no quería casarse, tenía 4 hermanos que más o menos la habían traído a la fuerza a Tucumán. Y mi abuelo, que era intempestivo y parece que bastante autoritario, prácticamente la obligó a casarse con él. Mi abuela era una persona deliciosa, era una pintora, jugaba al tenis, hacía tiro al blanco, era una persona muy cosmopolita, pero tampoco a una libanesa vivir sola en Europa no estaba permitido. Entonces se vino con sus 4 hermanos a Tucumán. Y mi abuelo, bueno, a raíz de que acá todos se conocían, bueno, mi abuelo, como digo, un poco la forzó a casarse con él. Y ellos tuvieron 4 hijos, mi papá es el tercero. Y en nosotros es muy fuerte esta corriente libanesa porque a mi padre, antes de cumplir los 40 años, le ofrecieron el consulado del Líbano y fue por 20 años cónsul honorario del Líbano. Aparte de sus actividades, él era un gran estudioso de la cuestión oriental, y siempre siguió esas raíces. Él, como en el Líbano existe el ius sanguinis, o sea que él es 100% libanés, a pesar de haber nacido acá en Argentina. Bueno, por supuesto que es argentino, tucumano, absolutamente, pero también tenía nacionalidad libanesa. Y mi papá tuvo 6 hijas mujeres. Yo soy la segunda. Mi hermana mayor, que es la que pintó ese cuadro, tuvo un destino muy trágico, desapareció. Eso nos golpeó mucho como familia. Y bueno, pero salimos adelante. Mi padre era un luchador, nosotros siempre hemos sido optimistas y estudiosos y amantes de la cultura. Yo ayudé mucho a mi padre en el consulado y un poco
como uno tiene a veces un periodo de rebelión, cuando empecé a estudiar ciencias económicas y también estudiaba inglés, digamos, en la Facultad de Filosofía y Letras. Finalmente me recibí de profesora, de licenciada en inglés, soy doctora en literatura y enseño literatura anglófona. Pero lo gracioso es que yo he dado un vuelco porque en realidad quería hacer algo distinto de lo que había, digamos, de lo que me nutría en mi casa y que se sentía como un cierto peso, ese legado, ¿no? Y al final me fui a estudiar inglés y cuando comencé los grupos de investigación del CIUNT, elegí lo que es postcolonialismos y estudios de subalteridad y me encuentro con un teórico como Edward Said, que es palestino, que desarrolla la teoría del orientalismo y cómo el oriental es una construcción discursiva, es un discurso de poder sobre el otro, y ahí comencé a entender muchísimas cosas. Entonces lo gracioso es que di el vuelco y volví de donde había salido, pero con respuestas. Bueno, esa es la historia, básicamente. Ellos vinieron, digamos, venían en los primeros años del siglo XX. Muchos lo asocian al tema de la Primera Guerra Mundial. Yo fui al Líbano 2 veces, fui a la montaña libanesa, recorrí Sharre, fui hasta Baalbek, y ahí la gente me decía que, porque es una belleza, es un paraíso, y uno se paraba en esas montañas y a lo lejos veía como el puerto, y decían, los jóvenes lo único que hacían acá era mirar el puerto. Estaban en este paraíso y querían llegar como sea al puerto para irse. ¿Y por qué? Porque no era solamente el sometimiento otomano, que fue terrible. Uno va a Sharre y ve la casa de Khalil Gibran y lee las cartas de él, los testimonios de lo que eran las muertes en el camino, muertes de hambre, muertes de crueldad digamos, de los soldados otomanos, y no solamente, como decía yo, no otomanos, sino que hubo un periodo que fue todavía más cruel en el Líbano, que es el de Shedivato egipcio. Parece que el gobierno otomano como que concesionaba partes del imperio, y estos tipo mercenarios eran terriblemente crueles con la población. Entonces había muchísimos factores que los impulsaba a irse. Y cuando vinieron acá, bueno, es como la Arcadia, ¿no? Empiezan con la nostalgia. Y todo, digamos, digamos que hay una idealización de ese origen. Y por supuesto que empiezan a crear las instituciones. La religión es crucial. En general los que vinieron al comienzo, en las primeras olas, eran cristianos porque eran los que sufrían más sometimiento. No había futuro posible. Entonces ellos vinieron y de alguna manera reprodujeron el Líbano. De hecho, cuando yo subía por la montaña libanesa, pensaba que estaba subiendo a San Javier, y en un momento agarré el micrófono del ómnibus y dije, volvimos, sentía que volvía, aunque nunca había estado. Y ahí recité un poema que yo había escrito que se llama Romance de Rafael Lotfala, y que yo escribí, por supuesto, imaginándome la partida de este abuelo, y decía, del convento de la Luna, que es como se llama el pueblo, de Ir el Cámar, una mañana de mayo partió Rafael Lotfala rumbo al Mediterráneo. Y atrás quedaba su casa, atrás el huerto sembrado, atrás la madre que llora, atrás quedan sus hermanos. Bueno, y así sigue el romance, que es bastante lorquiano, pero yo, sin haber conocido, lo había recreado en un poema. Y después el tema de las instituciones sí ayudan, los grupos humanos, porque sí, uno necesita de esos soportes, pero también puede prescindir, ¿no? Puede prescindir de eso. Es bueno el aporte que uno puede hacer con eso. Lo que pasa es que las emigraciones se dan por olas, no hay una, hay capas y capas y capas, y las realidades son distintas. Es decir, el libanés que viene ahora tiene una historia completamente distinta a la nuestra, y a veces se esfuerza, ¿no?
Yo nunca me voy a olvidar cuando fui a Canadá y había un festival de Heritage y estaban los libaneses y yo me acerqué y dije, yo soy descendiente de libanesa, y me miraban como diciendo, yo creía que me iban a abrir los brazos, y era como diciendo, sí, el Líbano tiene más población afuera que adentro, es como la Argentina en ese sentido, que no retienen, digamos, son países que expulsan de alguna manera. Bueno, ellos acá siguieron cocinando sus comidas, sus costumbres. Ahora dicen que hay gente en la montaña libanesa que, digamos, siempre los que volvían tomaban mate. En el Líbano se vende yerba. Y acá mi hermana, que estudió la cocina libanesa, hizo una tesis, ella estudiaba para chef, perdida en la montaña. Una vez fue y estaba hablando con una señora que era completamente nativa, y estaban hablando de plantas, y dice, bueno, esta es la quipera, era la yerbabuena. Y ella dice, ¿de dónde han salido que la quipera, el del quipe? Y bueno, así ha sido la inmigración. Un poco, también a mí me gusta usar la palabra diáspora, aunque yo te decía, no corresponde, no se cierra, pero esta reproducción de que todos lo hemos hecho en definitiva, pero el libanés, y con esto incluyo también todo lo de cultura árabe, porque el Líbano tiene una característica, tiene cultura árabe, pero digamos que étnicamente, racialmente somos digamos, viene de una rama de los cananeos, igual que los israelíes, nada más que al Líbano lo que lo diferenció fue el cedro del Líbano que le permitió la navegación, y eso le dio un mecanismo de desarrollo distinto que los otros pueblos. Entonces al libanés le gusta decir que es fenicio, es descendiente de los fenicios, y un poco eso se corrobora con la lengua. Cuando uno tiene dudas en la historia, tiene que ir al desarrollo de las lenguas, y ahí está. El Líbano no hablaba árabe. En la montaña libanesa hablaban un dialecto del arameo, hasta entrado el siglo, digamos, el comienzo del siglo XIX. Entonces sí que hay un desarrollo directo a lo que puede ser el árabe, con todo el orgullo que me puede dar compartir la cultura árabe. Lo que pasa es que es una situación un poco difícil de explicar, porque nos clasifican como árabes. Nosotros no nos consideramos 100% árabes, aunque aceptamos la cultura. En general los que vinieron han venido muchos musulmanes, pero hay un fuerte componente cristiano. Entonces, ¿cómo explicar que sos árabe si no sos musulmán? Y que has sido cristiano antes que los cristianos de Roma, porque las iglesias orientales, digamos, se disputaban la cabeza de la iglesia. Bueno, todas esas cuestiones que a mí me resultaban incómodas en un momento, hoy todo lo tomo como riqueza, como una cosa de riqueza. Es más, ahí en mi estudio tengo un cuadro, un retrato de mi bisabuelo que se llamaba Yusef, José, con el fez. Y cuando yo invitaba a mis amigas lo escondía, porque me daba, no sé qué explicar, este señor que parecía disfrazado. Y hoy lo tengo y lo miro. ¿Por qué? Porque quiero acordarme que yo soy oriental, que tengo sangre de Oriente. Porque, digamos, todos hemos venido. Pero imagínense un italiano, un español, con una base indoeuropea en la lengua. Tiene cosas familiares. Mis abuelos eran semitas, escribían al revés. La fonética, la filosofía de su lengua era completamente distinta. Entonces eran estaban todavía más alienados de la realidad cultural a la que se incorporaban. Yo me casé con un tucumano, más tucumano imposible porque es Avellaneda. Digamos, mi suegro es Marco Avellaneda, ellos son descendientes de Marco de Avellaneda y de la rama de Nicolás Avellaneda, o sea que más tucumanos no pueden ser mis hijos, y sin embargo son muy libaneses en sus gustos, cómo viene a través de la madre, ¿no? Eso. Ellos digamos que van a la iglesia de San Marón,
han bautizado mi nietito, que nació hace un mes, lo bautizaron en la iglesia de San Marón. Y a veces en las sociedades cerradas, acá en Tucumán hay una sociedad, digamos, patricia, que a veces no entiende ni quiere entender, y sin embargo son orgullosos de ese legado, y a mí me llena de orgullo, que ellos tranquilos sigan. Les encanta la comida libanesa, van a San Marón. Bueno, digamos que es una cosa que está, y una cierta tesitura, digo yo, en nuestra personalidad, que no quiere renunciar a esas pertenencias. Y eso a mí me da mucha alegría, sin haberlo impuesto, porque para mí prima la libertad. Es una cosa totalmente voluntaria, y creo que tiene que ver mucho con el amor que ellos me tienen a mí. El padre Charbel dice que la migración o la emigración, incluso hasta la diáspora, hasta determinado momento, es como la masacre blanca, en el sentido que uno va perdiendo, ¿no? Pero, no sé, está por verse. Son distintas formas, distintos cambios, no quiero decir evolución, pero sí cambios. La cosa es estar cómodo y no forzado, como yo digo, esa tesitura, esa cosa que uno sentiría que estaría más cómodo a veces si no tuviese que ser visto como distinto. Pero uno no puede renunciar, porque uno no se siente bien así, renunciando. Y bueno, esa es mi realidad. Yo he pasado por muchas etapas, y hoy soy una orgullosa descendiente de libaneses. Tengo otras sangres, por supuesto, pero esta es muy fuerte. Es muy fuerte porque quizás ha sido la que más ha sufrido. Yo soy Juana Sadir de Alfaura, nacida en Rosario de la Frontera, provincia de Salta, ciudad termal, hija de Abraham Sadir y de Yamili Adera de Sadir, dos inmigrantes venidos de Siria, de Bhardi, de la provincia de Hama. Y que primero vino el abuelo, que no vino por el puerto de Buenos Aires, perteneció a ese grupo clandestino que salen, entran por Brasil, por el norte de Paraguay, y se asientan en Orán y en Salta, o sea, en Rosario de la Frontera, ambas provincias de Salta, lógicamente. Y de tal manera que los Sadir vos vas a encontrar en Salta, en Jujuy, ya en Rosario de la Frontera ya no quedan, casi todos vinieron a Tucumán. Y este grupo se va a asentar en el mundo rural. Me contaba mi abuelo que ellos de noche caminaban y de día dormían, se escondían, ¿no? Para poder cruzar la frontera y buscar los lugares donde estaba su gente, ¿no? Vos vas a ver que en todo el noroeste argentino, pero Salta y Jujuy, hay gente de Hama y de Bhardi. En cambio, en Tucumán tenemos un grupo fuerte de Homs. Nací, bueno, como dije, en Rosario de la Frontera, un 13 de abril de 1935. Mi madre se llamaba Yamili Zaed Adera, venida también de Bhardi, provincia de Hama de Siria. Y mi padre, Abraham Sadir, su madre era Rahal, porque decía que me descendía de los hindúes. ¿Qué armaron en Rosario? Armaron el negocio de Jorge Sadir, hermanos, que fue dueño del comercio minorista y mayorista, y después te compró el cine Güemes y la usina del pueblo. Eran muy amigos del doctor Cornejo de la provincia de Salta. Y allí yo asistí a la escuela normal de maestros regionales de Rosario de la Frontera. Hice la primaria
y la secundaria hasta quinto año, pero no lo terminé. Teníamos clase a la mañana y a la tarde, porque era la escuela normal de maestros regionales. Es decir, que a la mañana teníamos la clase típica normal y a la tarde teníamos granja. Entrábamos a las 2:30 de la tarde, estaba a 4 o 5 cuadras del colegio, íbamos caminando y nos enseñaban a usar la azada, el rastrillo. Después teníamos un sombrero con tul, teníamos colmenas de abeja para extraer la miel. Estaba en tercer año y fuimos a la estación porque pasaba Perón en el tren y recuerdo que pasaba Perón, iba en el último vagón con botas arrugadas, camisa blanca, pañuelo negro al cuello, iba con los brazos en alto. Y la Evita, quizá ya estaba enferma, no sé, pero iba con la cabecita cabizbaja puesta así, con la mano. Y nosotros saludamos, y Perón saludaba a todos, pero la Evita se ve que ya estaba enferma. En el Hotel Termas venían toda la gente, digamos, de apellido, de doble, a los Anchorena, a los Paspose, toda la gente de Buenos Aires venían a pasar 3 meses para tomar baños termales. Yo estaba en la casa con mis padres, en el negocio, y Fuad, que es mi marido, que en paz descanse, él llevaba representaciones, trabajaba por mayor en un negocio de un primo. Él vino de allá de Siria, también él vino de Siria, bueno, yo no. Y nos convino y después nos conocimos porque él se cruzó al negocio de mis padres y dice que no estaba recién allá en el otro negocio, era una prima mía, que parecen parecidas. Así no sé al final si se enamoró de ella o de mí. Y bueno, y después nos casamos. En realidad eran 2 hermanas casadas con 2 hermanos. Por eso los primos hermanos eran parecidos. Y bueno, crecieron juntos en Rosario de la Frontera. Y en Tucumán hicieron un edificio. El tío Jorge, el que edificó. Jorge Sadir. Jorge Sadir, el edificio que está en la calle 25 de Mayo, entre la Prida, ¿entre qué calle? Sí, en la calle 25 entre La Prida y Córdoba. El tío Jorge Sadir fue el corresponsal del diario Al Watan en todo el noroeste argentino, ¿no? Fundamos la subcomisión de beneficencia de la Sociedad Sirio-Libanesa, hicimos un comedor que donamos nosotros, mi marido y yo, donamos el salón, donde comían todos los días, desayunaban y almorzaban y merendaban 90 chicos, 110 chicos, niños, que nos parecía que era una buena obra. Y después se construyó allí la iglesia. Eso lo hiciste como miembro de la como comisión. Miembro de la comisión. Ortodoxa, ¿no? Ortodoxa. Porque la mamá estuvo en la comisión de beneficencia en la Sociedad Sirio-Libanesa, donde también emprendieron una serie de actividades hacia la comunidad. Pero también fue presidenta muchos años de la comisión de damas ortodoxas, donde bajo su presidencia y con una generación de pioneras realmente, ¿no? Esposas de pioneros, hicieron otra iglesia en otra localidad, ¿no? de San Miguel de Tucumán. ¿no? Y edificamos también un edificio en la presidencia mía, en la San Juan al 800, de 3 pisos, para beneficio de la entrada de la iglesia. Y bueno, gracias a Dios hemos trabajado siempre tratando de hacer obras benéficas, ya que Dios nos dio salud y energía para hacerlo, ¿no? Y mis hermanas están en Buenos Aires. Se casaron y fueron a Buenos Aires. Una se recibió de investigadora, la Anita. Bueno, Anita, fíjate que fue la primera mujer directora general del INTA, ¿eh? No, sí, siempre fueron hombres. Instituto y Nacional. Siempre fueron veterinarios. Ella era bioquímica, doctora. Bueno, me gustaba a mí hacer las actividades literarias. Yo, por ejemplo, los días de San Juan, acostumbraba a hacer los famosos chocolates de San Juan en mi casa y me gustaba invitar a la gente amiga que venían a tomar el chocolate, digamos, a las 5 de la tarde y se iban a las 12 de la noche, casi se quedaban después a cenar y bueno, eran todas esas reuniones lindas de camaradería.
Y Candil del Noa es una revista que yo hice donde se escribe todos los quehaceres de los distintos pioneros y de los distintos escritores que se distinguieron, y que la mandé a la Universidad de Harvard y me mandaron a decir que les interesaba mucho y que me pedían que les mande todos los números. Hacen al Rosal es un libro que lo escribí cuando tenía 35 años más o menos. Y bueno, ¿por qué? Porque la vida, Hacen al Rosal, la rosa tiene espina, y tiene color y tiene perfume. Entonces pienso que la vida es como el árbol Hacen al Rosal, tiene todas estas cosas, ¿no? Estaba plantado a mi papá, cuando mi papá vino, y yo fui a despedirlo en la estación, y él estaba en la escalinata. Estaba plantado cual cerro a la vida, en la escalinata del tren que partía. Tus ojos, tu boca, tu rostro reía. Eras un hombre con muy sabia filosofía. Ahora te comprendo cuando me decías, hija, esas son cosas banales de la vida. No puedo darte más de lo que tú me diste en vida. Retoño de tu sangre, formados con tu filosofía. El menor no te conoce. Llegó cuando tú partías en la recompensa inteligente de la vida. Pero sigo insistiendo, padre, la muerte nos hizo una mala partida. Eso porque mi papá lo fui a despedir en Rosario de la Frontera, y él se iba todos los años a Mar del Plata, amaba el mar, amaba la vida. La sociedad estaba ortodoxa. ¿Te acordás quiénes estaban, quiénes integraban, qué hacían? Sí, estaba doña Elena de Aguad, la Mira Kermes, después la señora de Ricardo, bueno, es la Irma Nadra, y la señora de Ricardo Aguad, el doctor. ¿Cómo juntaban ustedes la plata para hacer todo lo que hicieron? Para que te hiciera todo. En una época salíamos a las provincias, digamos, Tucumán tiene las distintas ciudades de las provincias, digamos, tiene... Iban a todas las localidades ella, donde estaban todavía los pioneros. Entonces, como lo que tiene de característica esta inmigración es que es una inmigración confesional, y han armado una red tan importante a nivel provincial que entonces ellos recorrían buscando a todos los pioneros cristianos ortodoxos, ¿no es verdad?, para poder reunir fondos y edificar, ¿no es verdad?, las cosas que hicieron. Como el edificio de la calle San Juan, que hoy ayuda a mantener la iglesia, porque hoy los tiempos han cambiado, ya no están los pioneros, ya no existe esa fuerza. No se edificó. Después no se edificó nada de la iglesia con... Claro, están en otro momento, en donde también ya los hijos de inmigrantes los Pero mantener todo eso también es importante. Mi tío, el hermano de mi padre, han creado la sociedad de Siro-Libanesas de Rosario de la Frontera, que es muy importante. Después ya dije yo que ellos trajeron la luz. El tío Jorge, él vino en el año 1914. Y mi papá llegó en el 28. Y mi mamá llegó en el 33. Y lo importante es que los hijos, los nietos, continúan manteniendo esa tradición, continúan con las obras benéficas y continúan trabajando y teniendo los negocios importantes de la zona. Bueno, yo de mis padres he recibido el legado principal de amar el suelo argentino, de la fe cristiana y del trabajo. Lo que es importante también es cómo se transmite. Sin duda la mujer es la que va a transmitir todo el acervo cultural, ¿no? Pero es muy importante la lengua para poder transmitir eso. Cuando uno pierde la lengua, cuando deja de escucharla, ya el sentimiento de pertenencia se va debilitando. No se siente la lengua árabe. Nosotros no la aprendimos, algo lo entendemos al árabe popular, no al literario, ¿no?, al que se habla en las distintas regiones. Entonces, cuando se pierde realmente la lengua, se va alejando uno, se va debilitando de toda la pertenencia identitaria. Particularmente yo estoy casada con un hijo de sirios, o sea, mantuve esa tradición. Es como que yo tenía que seguir dentro de esa cultura. Es muy importante porque hay un lenguaje simbólico, ya sea en el manejo, en el movimiento de la cabeza, en el de las manos,
en el cual uno se entiende, ¿no? Pero ya mi hija, por ejemplo, ya se casó con otras nacionalidades, ya no vamos a la iglesia tampoco ortodoxa, se va perdiendo porque una manera también de arraigarte en el lugar es desprendiéndote de todo lo que en cierta manera te dolió. Bueno, mis hijos ya son argentinos, yo no soy tan argentina como son mis hijos, yo tengo todavía mucho la cultura de los sirios, pero resulta que si yo voy a Siria soy la americana. Entonces, ¿cuál es la encrucijada en la que vos te has criado? O sos acá la hija del turco, ¿verdad? O sos allá la americana. Las redes confesionales generan una red comercial en el noroeste argentino, yo lo estudié en el caso de Tucumán, única. De tal manera que en pocos años, ya en la década del 40 en Tucumán, monopolizan todo el comercio. Porque no tan solo generan barrios comerciales en las distintas zonas, sino que monopolizan el comercio, y eso se da en todas partes. La base de todo eso es la red confesional en ese entonces, como hoy es la red de comunicación, la red social, es verdad, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Yo soy Abraham Alberto, que nací en el año 1935, en Turquía, Istambul. Mi madre era turca judía, mi padre era judío yugoslavo. Cuando él en algún momento viajó a Tierra Santa en aquel momento, como en la costumbre judía y también los italianos que dicen Napoli verte y dopo morire, hay muchos judíos que dicen ver el muro de los lamentos, ver a Jerusalén y después morir. Mi padre en aquellos entonces, en el año 33, se fue a Israel, en aquel entonces Palestina, colonia inglesa, mandato inglés, y al volver de este viaje pasó por Turquía. Mi padre, por ser yugoslavo, se trasladan a Yugoslavia, ex Yugoslavia. Al poco tiempo lo llevan los alemanes, los croatas, lo llevan a mi padre, lo llevan a un campo de concentración. En aquel entonces, que después era un campo de exterminio. Al poco tiempo tengo noticias bastante fehacientes y tengo una aceptación de la Cruz Roja que dice que a mi padre lo mataron en el campo de concentración que se llamaba Jasenovac en Yugoslavia. Lo mataron a mazazos. A mi padre yo lo acompañé al campo, me despedí de él y me dijo en un momento, decile a mamá para que prepare morrones rellenos. Esto era una clave entre ellos que significaba que están como terminados, como cuando se embucha un pavo, lo llenan tanto que ya no se puede mover. Y cuando uno está tan acorralado, era una señal entre mi padre y mi madre que significaba que ya no hay manera para escaparse. Volví a casa, le comenté a mi mamá empezó a llorar, corrió al jefe de la Gestapo, que en la antigüedad de niño era muy amigo de mi papá, jugaban a las bolitas, jugaban a los ladrones, a todo, pero la guerra separa a la gente, lamentablemente, y él es el que saqueó nuestra casa, él es el que violó a mi madre conmigo y mi padre en la cama, le calzó el revólver a mi padre, se lo calzó acá, y la violaron a mi madre al lado mío, me violaron a mí, yo tenía 6 años y medio. Pero ahí no termina todo. No teníamos casa, no teníamos negocio, no teníamos ningún permiso de trabajar, no teníamos ningún permiso de comprar ninguna cosa, ningún alimento. Y mi mamá se acordaba o entendía que teníamos alguna posibilidad de escaparnos, y esa posibilidad era
como ciudadanos turcos, porque mi mamá al nacer en Turquía, yo al nacer en Turquía, a pesar de que estaba en Yugoslavia, pero no era ciudadano turco, doble ciudadanía, pero era ciudadano turco. De Yugoslavia con papeles fraguados, mamá y yo viajamos a Bulgaria, que es un país cercano a Yugoslavia. De ahí nos trasladamos a Turquía. En el año 43 estábamos en Turquía con mi mamá. Al poco tiempo, Alemania ya estaba ganando la guerra contra Rusia y Turquía, como era viejo aliado en la época que estaba el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro eran aliados, se llamaba el Eje, Italia también y Japón. Turquía vio esto con muy buen beneplácito, que Alemania está ganando la guerra, y decidió que ella podía hacer también sus campos de concentración. Empezó a arriar a griegos, armenios y judíos al campo de concentración. No lo hizo todavía campo de exterminio, pero a todos los que sacaban de los poblados se apoderaban de esto. No tenía nadie. Pero como en Turquía llevaban a los judíos, a los griegos y a los armenios, yo, para salir de Yugoslavia, tenía que bautizarme y aprendí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, vos serás cristiano, me dijo el cura. Y me pasaron de Abraham, porque Abraham no puede ser un cristiano, y Alberto, como pertenecía en el mismo papel, me pusieron Román. Y como Román llegué a Turquía, pero cuando me encontró una asociación Joint, una asociación norteamericana que buscaba por la calle chicos huérfanos, chicos perdidos, me aconsejaron, yo tenía en aquel entonces 8 años, así que mucho de lo que yo digo, que yo hice, lo hice sí, pero porque alguien me dijo, hacelo, te conviene, o esto es para que no te violen, o esto es para que puedas comer. Entonces me explicaron que si yo pasaba de ser maometano, no era griego, no era armenio y no era judío. ¿Qué querés ser? Digo, bueno, lo que me dijo lo último. ¿Qué me dijo? Y ser musulmán. Y bueno, entonces aprendí la, el Allah, wa Muhammad, Rasul Allah, Allah Akbar. Y el ulema me dijo, de hoy para adelante, chico mío, vos vas a ser musulmán y tu nombre va a ser Omar, que me van a sacar de allá, que me van a sacar y voy a tener para comer. Y yo como veía de vez en cuando algunas películas de Tarzán, y en yugoslavo a Palestina o al árabe se le llamaba Arap, en yugoslavo, en serbio. Arap significaba negro. Entonces, yo como veía las películas de Tarzán con Chita y lo vi que está haciendo con unos negros en África, pero no le pidan a un chico de 8 años que conozca la historia, que entienda que los árabes del cercano oriente no son los árabes que se veían en la película de Tarzán. Entonces yo me enamoré de Tarzán y de la película de Chita, y pensaba que me comentaban que iba a ir a un lugar donde están los árabes, donde están los árabes. Y yo pensaba, bueno, yo voy a tener 8 años. Me imaginaba que voy a ser amigo con Tarzán, voy a caminar con la chita de la mano y voy a ser el rey de ellos. Y de Turquía, con la idea absurda esta que voy a ser el rey de los negros y voy a conocerlo a Tarzán y a Chita, viajé con un cartelito acá puesto, en Turquía todo hombre, toda mujer
que tiene ya una edad que camina, tiene que poner si es cristiano, judío o musulmán. Y yo tenía el pasaporte musulmán. Y de allá, como Omar, con un cartelito, destino Palestina era. Pero para llegar a Palestina tenía que viajar por toda Turquía, llegar a Alepo, que hoy día es una ciudad arrasada, porque cuando llegué a Palestina, que hoy día es Israel, que se dividió en el año 48, los chicos me preguntaban, ¿cómo me llamo? Y yo les decía, Abraham, Alberto. Los chicos eran chicos como yo. Ellos no escucharon un nombre, Abraham, Alberto, Román, Omar. Esto era para ellos como un nombre solo. Entonces, dijeron, no, vos te llamás Yehuda. Yehuda porque era la época de las luminarias de Hanukkah y el héroe de estas fiestas era un tal Yehudá. Y aparentemente yo era un poquito más grande, más alto que los otros chicos, entonces ellos me vieron así de grande y uno dijo, bueno, a este lo vamos a llamar Yehudá. Así que Abraham, Alberto, Román, Omar, ahora llegaste entre los judíos otra vez, Yehuda. Así hice el servicio militar, así luché en la guerra de la independencia, así terminé la guerra en el año 54. Llega una carta de la abuela materna de la mamá de mi mamá, que no sé cómo lo encontró porque yo no dejaba rastro nunca donde iba y siempre pasaba que ni yo sabía cómo me llamo, ni qué soy. Y llega una carta buscando a un Alberto. Para mí no era nadie. Y una chica que era yugoslava también me estaba contando, era un poquito mayor que yo. Dice, vos cuando viniste acá, nos decías que vos te llamás Alberto. Y esta carta está buscando un Alberto que vino de Turquía. ¿Y vos no viniste de Turquía? Sí. Entonces, mira, la carta dice que tu abuela quiere que vos vengas a visitarla. Bueno, digo, contéstenle que yo no tengo plata, pues yo vivía en el kibutz. Son asociaciones socialistas que vivían en conjunto. Que yo no tengo plata, terminé el servicio militar, hacer un viaje no podía. Bueno, que después mandó la carta a la abuela con el pasaje y viajé a Turquía. Me encontré allá con mi abuela, con algunos tíos, pero yo nunca no me ocupé de preguntar bien dónde está mi madre. Porque yo de los 6 años y medio no tenía padre. De los 7 y medio ya no tenía madre, no tenía tío, no tenía abuelo, no tenía vecino, no tenía religión, no tenía nombre. De repente llegué a Turquía y estaba rodeado por tíos, abuela y todo, y repetía todo el tiempo, tío, tío, abuela, abuela, y me decían, ¿qué querés? Sí, sí, claro, porque yo estaba muy acelerado de vueltas de estar después de tantos años con gente que yo pensaba, o pienso, o seguro que me querían. Yo viví permanentemente con gente que no me maltrataron, pero no era mi familia. Y al poco tiempo mi abuela me dice, mira, vos tenés tu madre. Ah, mira. Dice, pero tu madre vive en la Argentina. No había Messi, no había Maradona, no había ningún jugador como para que yo conozca la Argentina. Pero sí, como yo hablaba el ladino, como los sefaradim, los que fueron expulsados de España en el año 1492, el ladino era el idioma como si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer
de los libros antiguos de Cervantes sobre Don Quijote, este español Vero. Esto es lo que yo hablaba porque aprendí a hablarlo esto de chiquito, más los otros idiomas, ¿no? El turco, yugoslavo, hebreo. Y me dijeron que en la Argentina hay un lugar que se llama Buenos Aires. No está Tarzán, ni Chita, ni nada, pero es Buenos Aires. Y yo pensaba, después de tantos malos que vi, después de tantas lluvias, de cañonazos, de todo esto, llegar a un país, yo pensaba que siempre es de día, que siempre es sol, que siempre es claro, que nunca hay nieve, nunca hay nube. Y dije, sí, yo quiero. Bueno, me empaquetaron, me dieron algo, llevé una valijita y prendí viaje de Turquía a Milano, a Italia, y de Milano con tren llegué el 1 de mayo a Génova. Así crucé el océano, con los papeles llegué a la Argentina, bajaron todos, y cuando bajan la gente, yo miro, 21 de mayo, todo nublado, una lamparita en el puerto que se está moviendo de un lado al otro, no veo a la gente, nada de Buenos Aires. Le pregunto a un tano, digo, ¿cueste Buenos Aires? Dice, sí. Digo, pero yo voy a la otra estación. No hay más estación. Acá, Buenos Aires, Argentina. Y yo, a pesar de que ya tenía 20 años, pero me surgió del alma el grito, mamá, empecé a gritar porque la verdad que los pocos pesos que tenía, o pesos, dólares o libras esterlinas, lo que tenía acá que me regaló cada uno de la familia cuando salí de Turquía, pero que esto hubiera alcanzado para llegar del barco para abajo, pero no para prender el viaje de vuelta a Europa. Miré para este lado, vi el mar, que no era mar, que era el río, vi gente bajando. A mí la comida en la valija ya no tenía, el restaurante ya estaba cerrado y yo pensaba, ¿a dónde voy? Y al rato, cuando grité mamá, una mujer grita, Albert. Y yo otra vez empecé a rebobinar ya que no soy ni Yehuda, ni Omar, ni Román, ni esto, sino soy Albert. Y digo, mamá, Albert, pero no nos veíamos, era a las 6 de la mañana, el día de mayo, 21 de mayo. Y al rato aparece mi mamá al lado mío, me besa, me dice, Albert, dice, yo soy tu mamá, ¿me conoces? Yo de 6 años y medio. Yo ni ella me conocía a mí, ni yo la conocía a ella. Pero nos creíamos, yo creía que ella es mi mamá y ella creía que yo soy el hijo. Y me explica que ella vino a la Argentina, que ella es mi mamá, que me quiere mucho. Y ahí cae la bomba. Mi mamá me dice, yo soy tu mamá, pero no soy tu mamá en realidad, porque no puedo ser tu mamá. Porque yo me casé con un alemán y el alemán no quiere que vos sepa el día de mañana que vos sos judío y que yo me casé con una judía. Así por ende, vos vas a ser alemán, vos vas a ser mi sobrino. ¿Y qué papel ocupo? De un sobrino que vino de Persia, de Irán. No me alcanza todo este desmán de todos los nombres y de todas las religiones, todavía mi madre no es mi madre y yo no soy el hijo de ella, soy el sobrino, y que vengo de Persia, de Irán. Bueno,
miren cuántas vidas que ya asomé. Y después me presentó al marido, todo bien, bien, bien. Ahora, cuando yo me voy al puerto abajo para presentarme, presenté el pasaporte israelí y el nombre Yehuda, el del puerto más ignorante que yo me dice, ah, Judá, el que mató a Jesús. Ah, digo, la pucha. Después de recorrer como 25, 30.000 kilómetros, que nadie supo que yo maté a Jesús, ahora este descubrió esto estaba pensando rápido. Entonces yo con el castellano así, con el ladino, digo yo Jesús, no Jesús, Jesús judío, yo no judío, yo cristiano. Dice, no sé, Jesús cristiano, vos tráeme el acta de bautismo de que sos cristiano. Y yo era muhametano, yo era judío, así que ¿cómo hago ahora? Y me fui a la iglesia Cristo Rey, a lo mejor ustedes conocen, en Villa Urquiza, cerca de La Grafa. Y fui allá y como siempre, aunque no sabía hablar, pero si tenía que hablar el mongol, también podía hablar. Y le empecé a explicar a este cura quién soy yo, de dónde vengo, los problemas que tengo y que acá no me dejan. Yo tengo mi mamá, pero no me dejan quedarme acá en la Argentina. Entonces él me dice, bueno, ¿vos querés ser cristiano? Digo, sí, sí, como Jesús. Bueno, me bautizaron. Aprendí de vuelta, Padre nuestro que estás en los cielos. Y había que hacer la traducción del nombre. Yo tengo el papel avalado por los tribunales que yo, Yehuda Danon, soy la misma persona que se llama Leonardo Danon. Pobre infeliz, ¿y qué podemos hacer por vos? Y me puso justo. Y tengo entre todos mis nombres también el nombre justo. Abraham Alberto Román Omar Yehuda Leonardo Justo, 7 nombres. Así viví hasta que después se murió mi padrastro y después falleció mi mamá. Y muchos de los papeles que yo tengo, el pasaporte de mi padrastro que era nazi en la época de los alemanes, en la embajada alemana en Turquía, que mi madre trabajaba en la CIA en la época de la guerra, que lo seguía a él. Pero ustedes saben que hay un término que se llama el síndrome de Estocolmo, que es el síndrome que pasa con gente que se casan, el damnificado con el verdugo. Y mi mamá, pobre que en paz descanse, pensó, para estar otra vez violada, para otra vez deambular por el mundo, mejor me caso con un alemán, no se va a imaginar nadie que una judía violada va a estar viviendo con un alemán. Y el alemán, que era nazi, pensó, si descubren que yo me casé con una judía, no van a pensar nunca que yo fui nazi. Cuando llegué a la Argentina, como cualquier emigrante, no podía trabajar, no tenía papeles. Ni se sabía cómo me llamo, ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni si tengo familiares o no tengo. Todos decían que no me conoce nadie. Bueno, y trabajé como mecánico, trabajé como electricista, me compré algunas herramientas, iba de Puente Saavedra hasta Plaza San Martín, buscando, en aquel entonces había muchos coches viejos, cada rato se paraba alguno, le arreglaba algo, me daban alguna monedita. La pasé mal. Con el tiempo tuve la oportunidad de conocer a un paisano yugoslavo que tenía frigorífico, trabajé con él, pero en aquel entonces yo era un muchacho joven, era un poquito más lindo que ahora,
y la hija de él se enamoró de mí. Uno hace errores en la vida. Yo hice el error de no casarme, porque yo en aquel entonces pensaba que uno se casa solo por amor, pero después me enseñaron que el amor es en el último lugar, que primero se casa por la conveniencia. Yo, como era bastante puro y hoy día no estoy arrepentido de ser como soy, pero no me casé con ella. Y seguí luchando, hasta que me casé la primera vez con una mujer con la cual tuve un varón y una hija, que de ellos tengo 5 nietos. Se ve que no era todavía mi momento, ni yo emocionalmente no estaba preparado para estar casado, no tenía ningún ejemplo lo que es matrimonio ni lo que es una vida en común, porque cada uno de nosotros, mal o bien, pero aprende de su propio hogar que los padres se pelean, que se discuten, que luchan, que... Yo todo esto no lo vi nunca. Cuando me casé, todo esto me parecía, no es esto lo que yo pensaba de un matrimonio, y me separé. Y me volví a casar con una mujer que era viuda con 2 nenas. No tuve más hijos. Esta mujer al poco tiempo, a los 30 años de convivencia, se murió. Y me quedé viudo, así que tengo de todas las posibilidades. Separado, viudo, y después seguí siendo solterón, como hoy día. Sí, hombres nunca me gustaron, así que esto es de mi vida. Luché mucho, tenía frigorífico, fabricaba proteína vacuna, exporté, estaba en buenas condiciones. Después, como en la Argentina siempre lo imprevisible pasa, tenía plata, después me la robaron toda, después me quedé sin nada, después a gata conseguí la jubilación, ahora estoy con jubilación mínima. Y bueno, tengo mi casa. La República Argentina es divina. Le voy a contar algo que puede ser esto como un ejemplo. La Argentina es divina. Lo que pasa es que nosotros somos malos jinetes. Nosotros somos los malos jinetes.